Bueno, acá estamos de vuelta. Em, admitir. Bueno, sigo. Cierro acá. Esto no. Admitir. Para Oslac, voy al chat. E insisto en esto, ¿no? Corigliano se apoya en Oslac. Para Oslac, las características del Estado son, o algo así como, para que haya presencia del Estado, se necesita. Vamos a dar cuatro características fundamentales. Una, la primera, capacidad de manifestar su poder siendo reconocido por la población. Me faltó el acento. ¿Por qué tengo superpuesto un mensaje acá? Bueno, no importa. Dos, capacidad de institucionalizar su autoridad imponiendo una estructura de relaciones de poder. Ahora voy a explicar una por una. Profe, no me aparece nada en el chat. ¿A nadie le aparece? Estoy anotando. No, profe, a mí tampoco me No, sale. no, No, profe, no no me sale parece nada. nada. ¿Y por qué no le sale? A ver si yo lo veo acá. ¿Quién puede ver sus mensajes? Ah, participantes de la sala de espera. A ver, miren, ahora voy a copiar todo. Díganme si ahora lo ven, a ver. ¿Ahí lo ven? Ahora sí. Ahora Ahora sí, sí. profe. Esa es la uno y esa es la 2. ¿Anotan? ¿Tengo en sala de espera? No, no tengo nada. Bien. 3. Estoy dando las características del Estado. Capacidad de crear, capacidad de crear un sistema confiable de recaudación de recursos de la sociedad civil. Y 4, capacidad de intercambiar, no, de internalizar una identidad colectiva. Bien, ahora las voy a repasar y analizar y desglosar una por una. Entonces, vuelvo para atrás. Quiero que nos focalicemos en esta idea que es la importante. Uno podría pensar tranquilamente que el Estado aparece, emerge, no bien cortamos las cadenas con el virreinato, ¿no? Cuando se va a Cisneros, lo echamos, bla, 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 Revolución de Mayo, Castelli, bla, 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 y compañía, ya somos independientes. No, lo que dice Corigliano es que ahí se inicia un proceso muy largo de formación del Estado, que no se va a materializar en esas primeras décadas, sino hasta bien entrado 1860 por la ausencia o por la incapacidad, no por incapacidad de los gobernantes, sino porque las condiciones eran muy difíciles para que emergieran estas cuatro características de las que habla Oslac. ¿Se entiende? ¿Cuándo hay un Estado, dice Oslac? Cuando están estas cuatro características.
Primero, cuando existe la capacidad de manifestar su poder siendo reconocido por la población. Ustedes piensen que para el momento, y esto es clave poder retenerlo, ¿no? Cuando nosotros hablamos de esa especie de país, de confederación, se le llamaba en su momento, eran tres regiones nada más. Buenos Aires, que era el centro de poder político, económico, ¿no? Fundamentalmente porque administraba, gestionaba y tenía la aduana y el puerto, ¿no? Era, digamos, estar sentado arriba de una mina de oro, porque era el que tenía la potestad de poder cobrar el impuesto de todo lo que entraba y cobrar el impuesto a todo aquel que quería mandar una mercadería al exterior. Lo mismo que pasa ahora. Pero entonces, esa va a ser, el puerto y la aduana van a ser, digamos, los botines de guerra durante todas esas primeras décadas en las que no se termina de conformar el Estado. Entonces, tres dijimos grandes regiones. Buenos Aires, una en sí misma. Dos, lo que se llamaba el litoral, que básicamente podemos contabilizar ahí las provincias de la Mesopotamia hoy, ¿no? Misiones, Corrientes, Entre Ríos, incluso hasta una parte de Santa Fe, ¿no? Como todo eso que está justamente entre ríos y que podían movilizar sus producciones hacia el mar, pero se encontraban con que Buenos Aires les ponía un freno y les decía, bueno, garpen, paguen para navegar los ríos, paguen para sacar sus productos, ¿no? Segunda zona. Y tercera zona, tercera región, el interior. Llamado así el interior más la Argentina profunda, digamos, ¿no? Córdoba, toda la parte más arriba, La Rioja, Tucumán, toda esa zona era lo que le llamábamos el interior. Se habrán dado cuenta que no existíamos en los planes de nadie, digamos, ¿no? Hasta el río Colorado por ahí era lo que se consideraba, digamos, ese país naciente. Esto era, como lo va a llamar Roca más adelante, el desierto, ¿no? Que en realidad era territorio de los pueblos originarios. Pero para ellos en general era esa perspectiva del desierto, presente en muchísima literatura, ¿no? Y estudios de la época donde se acercaban a estos territorios como lo definía Sarmiento desde lo salvaje, ¿no? Era un territorio bárbaro, salvaje, el desierto. Bueno, lo vamos a ver la semana que viene con Sofía, con sobre todo el texto de Enrique Macés. ¿Se comprende entonces? Pregunta, guía, respuesta. ¿Cuáles eran las regiones que estaban en disputa en ese momento? Bueno, y ahí tenemos que identificar esas tres regiones. Buenos Aires, el litoral y el interior. Todas las regiones tenían profundas diferencias en sus intereses económicos, políticos, ¿no? Es decir, cada uno tenía intereses diferentes. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, partiendo de la idea de que el Estado en sí mismo empieza a aparecer recién en 1860, voy a hacerles la clasificación que hace Corigliano de las etapas del Estado. ¿Bien? Vamos. Entonces, Corigliano identifica, voy a hacer de cuenta como que estoy en el pizarrón, identifica cuatro etapas en la formación del Estado. La primera, no voy a poner tantos números porque si no nos confundimos. La primera va de 1810 a 1829, que es la, ¿no? Siempre en el territorio de los antecedentes que hablábamos recién. Ahí va esta frase que yo les decía, que dice Corigliano, que la ruptura con el orden imperial no hace emerger automáticamente un Estado, ¿no? ¿Qué nos encontramos ahí? Voy con las características. Profundas diferencias territoriales y geográficas. No había intereses comunes ni económicos, políticos, políticos, culturales. ¿No?
¿no? Esa es como la característica de la época. Tres regiones claramente identificadas, que ya hablamos recién, esas tres regiones, y cada una tenía intereses distintos. Por ejemplo, el litoral, la región del litoral ya ni siquiera estaban identificadas tal como la conocemos hoy. ¿Vieron cuando íbamos a la primaria que nos hacían comprar un mapa político de Argentina que tiene la división de las provincias y demás? Bueno, en ese momento no, ¿no? No existía esa, es muy posterior después. El litoral, ¿qué exigía? Exigía o pedía la libre circulación de los ríos y la nacionalización de la aduana. ¿Por qué la libre circulación de los ríos? Y fundamentalmente porque Buenos Aires, que buscaba recaudar a diestra y siniestra, te ponía un peaje en cualquier lado de los ríos que vos circulabas, ¿no? Llevando producción y demás, y te cobraba un peaje. Entonces, lo que proclamaba un poco el reclamo tanto del interior como del litoral es decir, si vos querés que seamos un país con identidad, que tengamos, digamos, hay que repartir la riqueza y los ingresos de manera equitativa y justa. No puede ser que todo quede concentrado en Buenos Aires y todos los que somos del interior o del litoral paguemos un costo extra, ¿no? Esa intención. Por eso, ninguno de los gobiernos que se van a suceder hasta 1860, sobre todo hasta la aparición de Mitre, ninguno de los gobiernos va a lograr esa unificación. ¿Qué van a intentar hacer? Van a intentar someterlos por la fuerza. Pero como dice Oslak, que es el teórico, ningún Estado se conforma o se sostiene solo desde la fuerza, sino que son dos elementos que son la coerción por un lado, el poder de policía, y la cohesión por el otro, que es la cooptación, el tener presencia, el estrechar lazos, ¿no? Esa es la única manera en la que emerge. Eso no va a suceder hasta 1860. Entonces, ¿qué reclama el litoral? Reclama eso. Exigía la libre circulación de los ríos y la nacionalización de la aduana a través de sus caudillos. ¿Qué reclama el interior? El interior reclama limitar la importación de productos europeos, quitarle a Buenos Aires el control de la aduana y destinar parte de los fondos aduaneros al desarrollo de las economías del interior. Sería una de las cosas que reclamaríamos nosotros si estuviéramos en ese momento en el interior, ¿no? Piensen. Limitar la producción de productos europeos tenía que ver mucho con proteger o cuidar las producciones al interior del país. Es decir, si se dejaba entrar, bueno, digamos, podemos pensarlo en clave actual también, ¿no? Es decir, esta dicotomía de cómo proteger a las economías regionales si liberamos totalmente el ingreso de la competencia externa, ¿no? Por un lado. Por otro lado, la aduana siempre va a ser una materia de discusión, porque Buenos Aires se amarrocaba, se guardaba, ¿no? Lo que ingresaba y no lo distribuía. Entonces, es decir, por un lado me estás pidiendo que seamos un país, que tengamos identidad, pero no repartís la riqueza. Y tercero, que también tenía mucha lógica, esto de garantizar cierta infraestructura para que las economías del interior, que estaban lejos, pudieran llegar a ser más o menos competitivas al momento de llegar a la aduana. Ustedes piensen en esto. Traten de imaginar lo que eran los caminos. No había autos, no había rutas. El transporte 1810, 1820 era a caballo, en carros. Entonces, no había refrigeración. Entonces, vos traías productos desde Córdoba y tardaban capaz que 7 días en llegar a Buenos Aires. Entonces, lo que decía el interior, Córdoba, además era, bueno, a ver, fenómeno. Vamos a desarrollarnos, pero generarnos infraestructura para poder favorecer las producciones del interior que lleguen a la aduana. Si no, es una ventaja muy desigual con las que nosotros intentamos competir. ¿Se entiende, chicas? Chicos, ¿se entiende?
Sí, profe, se Perfecto. entiende. Sí, profe, Bueno, perfecto. entonces, este primer periodo, dice Corigliano, se caracterizó por el intento de Buenos Aires de imponer su proyecto nacional basado en el control a través de la aduana. Esa es como una síntesis de las intenciones de Buenos Aires. Este primer periodo se caracterizó por el intento de Buenos Aires de administrar y gestionar y controlar sobre todo la aduana. ¿Vamos bien? ¿Queda claro? Primera etapa entonces. Vamos a la segunda. La segunda etapa va de 1829 a 1852. La figura excluyente acá es Rosas. Juan Manuel de Rosas, el restaurador, sobre el que hay más de una novela, va a tener dos gobiernos ahí. Uno que va de 1829 a 1832 y otro que va de 1835 a 1852. Fíjense lo largo del último gobierno, ¿no? Nosotros que estamos acostumbrados a gobiernos de 4 años, como mucho de 8, el segundo gobierno de Rosas fue de 1835 a 1852. Casi 20 años de gobierno. Seguramente han visto en primaria o en secundaria la famosa dicotomía entre unitarios y federales, ¿no? Es el momento de Rosas. ¿No? Es el contexto de la novela El Matadero, que seguramente leyeron de Esteban Echevarría en primaria o en secundaria, ¿no? Que justo coincide o está ambientada en ese momento de la historia. Bueno, Rosas era un caudillo que va a tratar de consolidar sin éxito, ¿no? Un proyecto nacional a partir de alianzas y mecanismos de cooptación con los caudillos del interior. Es decir, va a ser un intento de gobernabilidad de ese territorio al que llamábamos nación, pero a partir de mecanismos personalistas. Dice, el orden político no estaba en torno a una constitución, sino más bien basado en pactos entre Rosas y los caudillos provinciales. El gobierno rosista, esta es la conclusión de la segunda etapa de Corigliano, esta que estamos hablando, dice, el gobierno rosista no consolidó un proyecto nacional por las diferencias regionales y económicas. ¿Sí? Ya llegamos a 1850, sin la posibilidad de poder desarrollar un proyecto. Persistían esas diferencias, Rosa lo que hacía eran alianzas para mantener esa gobernabilidad, pero no logró materializar ese proyecto. Esto va a terminar con el derrocamiento de Rosas y con la victoria, es interesante esto, ¿no? Con la victoria en Caseros, la derrota de Rosas y el ascenso, la victoria de Urquiza, Justo José de Urquiza, que era de Entre Ríos, ¿no? Es decir, empezamos a un gobierno Un del gobierno interior. del interior. Profe, perdón, anteriormente dijo que el gobierno no se consolidó porque tenía conflicto ¿con quién? No, que de No, que de vuelta, tengo como eco ahí, que de vuelta el principal problema eran las diferencias con el interior. No se lograba gobernabilidad porque lo que quería hacer Rosas era resistido por los caudillos del interior. Al principio los cooptaba durante 10, 15, 12 años, pero terminó un momento en que esas políticas de alianzas no resistieron más y fueron a la guerra. En la guerra, en esa primera batalla, que es la batalla de Caseros, ¿no? Porque después viene la otra, que es la de que permite el ascenso por primera vez de un caudillo del interior, de Entre Ríos, que es Urquiza, y derrota a Rosas. La batalla de Caseros es un hecho importante en la historia argentina. ¿Qué sucede? Uno podría pensar, bueno, gana el interior, va a imponer su proyecto. Bueno,
no lo van a lograr tampoco. Pero ahí vamos a la tercera etapa. Tercera etapa que va de 1852 a 1860. Esa es la tercera etapa, caracterizada por el gobierno de Urquiza. De vuelta, fíjense la data, que no logra materializar un proyecto de país porque no cuenta con el apoyo ni más ni menos que de Buenos Aires. Las mezquindades de siempre a las que estamos acostumbrados históricamente. ¿Se ve en el juego? ¿Ven? Nadie cedía, sobre todo en el manejo de la aduana. Entonces, cuando tienen el gobierno los de Buenos Aires o los de la Pampa Húmeda, no tienen el apoyo del interior. Cuando Rosas es derrotado en la batalla de Caseros por Urquiza y Urquiza asume el poder desde el interior, no logra materializar un proyecto porque no tiene el apoyo de Buenos Aires. ¿Se ve? Fundamentalmente damos vueltas siempre sobre lo mismo, que es la posesión, la administración, la gestión de la aduana y del puerto de Buenos Aires, que era para el momento el principal o la principal fuente de riqueza. Voy a meterme en algo que es más doméstico, pero que nos ayuda a pensar en ese proyecto de país. Ustedes tengan en cuenta esto. ¿Cómo se sostiene un Estado? ¿Cuáles son sus fuentes de ingreso? Los impuestos Impuestos. de recaudación. Los impuestos. Por supuesto, lo que ingresa de recaudación de la aduana, que es, digamos, un porcentaje importante. Y hoy uno puede decir que cobrándole impuestos a las diferentes producciones, ¿no? Pensemos en Vaca Muerta y lo que queda para el Estado Nacional, etcétera. Pero fundamentalmente, esa última o tercera etapa que nombra Osla, que es el tener un sistema recaudatorio, ¿no? Todos los impuestos que pagamos, que no son solo impuestos que pagamos con boleta, ¿no? El IVA es un impuesto que sobre cada producto que nosotros compramos, un porcentaje chiquitito va a nación, digamos, ¿no? ¿Se ve? ¿Se entiende? ¿Me siguen? Sí, profe, se entiende. Cuando el gobierno del virreinato se cae y hay un nuevo gobierno, una nueva estructura nacional, al haber estas dificultades de nivel nacional, una de las cosas que pasaban era que la gente no tributaba. Porque al no reconocer a los gobiernos nacionales, la gente no le pagaba. ¿Ustedes le pagarían a alguien al que no reconocen? Entonces tiene serios problemas de financiamiento. ¿Se ve? Eso es uno de los elementos importantes a resolver. Bueno, entonces, de 1852 a 1860 fracasa el intento de Urquiza de su proyecto nacional del interior por el no apoyo de Buenos Aires y sobre todo por no ceder la administración o la gestión de la aduana y del puerto de Buenos Aires. Ahora sí nos metemos en esta etapa final, digamos, ¿no? Que es donde Corigliano indica que empieza a aparecer por primera vez el Estado y es la última etapa que voy a anotar acá, que es 1860 en adelante. Esto se inicia con la batalla de Pavón y la victoria de Mitre. Esto fue en 1861. Eh, victoria de Mitre sobre Urquiza, ¿no? Fíjense que ahí hay dos batallas importantes, la de Caseros y la de Pavón. Eh, Mitre era el líder de las fuerzas porteñas, ¿no? Que además de ser presidente, de ser militar, fue el dueño y el creador del diario La Nación, ¿no? Fíjense la importancia de los medios masivos de comunicación en ser órganos de difusión de la historia, ¿no? Eh,
Y acá viene el punto clave, ¿no? Donde dice Corigliano, acá se inicia el verdadero proceso de formación del Estado. Pongo fe como formación del Estado. Fíjense los datos que se incorporan en esta etapa de la historia y que marcan un cambio de todo lo que se había hecho en los años anteriores. Por primera vez se crea en 1864 el Ejército Nacional, que se distribuyó por todo el territorio. Fíjense que qué importante que es esto, siguiendo lo que dice Corigliano, que no alcanza solo con el hecho de, digamos, esa coerción sobre la población, sino que por el contrario, es importante que ese Estado tenga presencia territorial en el territorio. Ustedes imagínense si nosotros prescindimos, si no existieran las órbitas de presencia del Estado Nacional. No, digamos, todos los trámites tendríamos que ir a hacerlos a Buenos Aires, ¿no? Entonces, una de las medidas más importantes es tener presencia en el territorio. Entonces, se crea el ejército y se establecen delegaciones en las principales regiones del país. Se prohíben las milicias provinciales. Por otro lado, se establecen delegaciones para trámites en todo el país. ANSES, ¿no? O tiene que hacer un trámite. Imagínense si tenía que ir a Buenos Aires, ¿no? Esto es la presencia territorial. Se entregan subsidios a las diferentes economías del interior, ¿no? Se realizan obras de infraestructura, como rutas sobre todo, ¿no? Escuelas en el interior. Se llevan los servicios fundamentales. ¿Se ve, chicas, chicos? ¿Se entiende cómo se invierte la política? Es decir, muy alineado con lo que dice Oslak. Es decir, no alcanza ese mecanismo de guerra que va a llevar durante tantos años, ni solo la cooptación, como fue el periodo de Rosas, de alianzas con los caudillos, sino que para la aparición o la emergencia de un Estado nacional era fundamental tener presencia en el territorio. Esa presencia va a abonar esa sensación de confianza para establecer posteriormente, y ahí lo anoto, un sistema tributario de confianza. Llevo la obra, llevo las escuelas, llevo el ejército, llevo delegaciones en todo el país, hago obras, hago escuelas, hago puentes, hago caminos, y a partir de entonces empiezo a cobrar a los ciudadanos un tributo para poder sostener ese Estado. Nada de eso va a aparecer antes de 1860, dice Corigliano. Por eso, la etapa de formación del Estado se inicia en 1860 en adelante, y lo que hay de ahí para atrás, él le llama antecedentes. Antecedentes de la formación del Estado. Pero lo desglosa, lo arma en etapas, para que nosotros podamos entenderlo un poco mejor. ¿Es claro? Sí, Sí, profe. profe. Entonces, entonces, los mecanismos en el proceso de formación del Estado son, o fueron, ¿no? De coerción, de cooptación, materiales y simbólicos.
Ahí es más bien abstracto, pero también bien teórico. Es decir, que podríamos decir que los mecanismos a partir de los cuales se lleva adelante ese proceso de formación del Estado son por lo menos cuatro. Procesos de coerción que tiene que ver con esto. Bueno, desarrollamos un ejército nacional, pero se prohíben las milicias provinciales. Cooptación es esto, ¿no? Es establecer mecanismos de cooperación, de alianzas, ¿no? Pero en este caso mucho más institucionales. Materiales, el desarrollo de infraestructura, de obra pública, ¿no? Una ruta, un hospital, y simbólicos, como es la construcción de una identidad nacional. Que eso se refuerza a partir del texto que van a trabajar ustedes la semana que viene, que es los símbolos, ¿no? Sobre todo los símbolos patrios, ¿no? Los actos escolares, todo eso es un trabajo, dice Enrique Macés, de conformación de esa identidad nacional a partir de la cual se aglutinan las expectativas de los ciudadanos. ¿Está? ¿Quedó claro? Voy a repasar, les comparto esto mismo que dijimos a partir de una presentación que después la voy a colgar y nos permite darle un poquito más de visibilidad. ¿Se ve? Sí, profe. Sí, profe, se ve. Sí, se ve. Bueno, Estado, como decíamos recién, ¿no? Ordenador de la sociedad, ¿no? Instrumento que regula los conflictos sociales. Esa es un poco la idea del Estado, ¿no? Recuerden que en la teoría del Estado, ¿no? Los principales autores contractualistas, Hobbes, Locke, Rousseau, un poco, quizás la figura más emblemática, la del contrato social, es la de Hobbes, ¿no? Con el Leviatán, ese ser superior al cual nosotros cedemos parte de nuestras libertades individuales a un ser superior que es el Estado, que nos gobierna a todos, ¿no? Bien, la nación, la diferencia entre Estado y nación, es de orden un poco más abstracto, más cultural. La nación tiene que ver con tradiciones, lenguaje, religión. Ambos se forman con el tiempo y no necesariamente funcionan juntos. Pero sí está claro que nosotros podamos separar Estado de nación. Oslak, ¿no? Esas cuatro características que nombramos recién. Un Estado, nación, se complementan cuando. Y ahí aparecen esas cuatro capacidades que hablamos recién. Manifestar su poder, institucionalizar su autoridad, el ejército, capacidad de diferenciar su control a través de instituciones políticamente reconocidas. Bueno, blim, 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 blim. Esto no tanto. Y ahí están los periodos de los que hablamos recién. El proceso de formación del Estado hacia la organización nacional va de 1810 a 1860 en adelante. Primer periodo, segundo. ¿Quedaron claras las etapas, chicas? Sí, profe. Eso Sí, es profe. clave, digamos, ¿no? Porque con este contexto es con el cual vamos a abordar los textos la semana que viene. Poco las características centrales, yo se los voy a compartir porque acá están como un poquito más detallados, les va a entregar un poquito más de herramientas, ¿no? Pero en general, como a modo de síntesis, lo que podríamos decir es que hasta 1860 todas esas dos primeras etapas se caracterizan por eso, por las luchas con el interior, por los debates en torno a la aduana, a quién administraba el puerto, ¿no? Y a cómo darle identidad a esas regiones. La etapa de 1829 a 1852 con la figura excluyente de Rosas en sus dos gobiernos. Cada provincia prácticamente se autogobierna, tiene su propio ejército, su propia moneda, su propia administración, y la gestión de Rosas era básicamente a través de pactos o de alianzas con los caudillos. Recién, bueno, con Urquiza, que era un caudillo del litoral, reemplaza a Rosas en la batalla de Caseros y no logra armar un proyecto porque Buenos Aires es quien todavía mantiene el control de la aduana. Es acá, en la batalla de Pavón, donde Mitre derrota a Urquiza y donde se inicia el proceso de formación del Estado. Fíjense, 1864 la creación del ejército,
Un poco las categorías son las que vinimos charlando. Yo se los voy a compartir, así lo podemos ver, pero a grandes rasgos esto sería lo importante en el proceso de formación del Estado. ¿Cómo estamos con el tiempo que me queda? 4 minutos. Hasta acá, ¿hay alguna duda, alguna consulta, algo que no se entienda? ¿Cómo venimos? Bien, profe, se entiende bien. ¿Bien? Bueno, entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Les quiero pasar un videíto que dura unos 6 o 7 minutos que quiero que veamos. Lo que hacemos es, como no me alcanza ahí, nos desconectamos y arrancamos de cero de vuelta. ¿Sí? El último tramito de 10, 15 minutos y terminamos. ¿Sí? Así no nos corta el tiempo el video. Nos conectamos y volvemos enseguida, así terminamos.